Estás escuchando No Dice Autor, Conócete a ti mismo. Programa cultural de análisis, debate y opinión. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saludo desde el Instituto Juan Pablo II, Pontificio Instituto Juan Pablo II para la Familia, para estudios sobre matrimonio y familia. Desde aquí vamos a comenzar esta transmisión, un programa nuevo destinado a abordar temas de familia, pues desde un enfoque con valor, desde una perspectiva también crítica. Y hoy en esta ocasión me acompaña aquí en este estudio la señorita Lilia Aguilar, administradora aquí de esta institución, a quien saludo con gusto, la presento. Lili, un gusto estar aquí contigo, gracias por aceptar la invitación. Sí, pues muchas gracias a ti, Ricardo, estoy contenta de que me hayas invitado a participar y hablar de esta película de Coco. Así es, va a ser nuestro tema en los próximos 25-30 minutos más o menos. Aquí lo que Lili también nos quiera compartir, igual se puede extender un poquito más. Y bien, como dije, va a ser el primero, esperemos, de muchos de estos podcasts en el que estaremos ofreciendo lo que es la visión aquí del instituto sobre pues, la persona, la familia y el matrimonio, ¿verdad? Que son esas tres grandes facetas o grandes áreas en las que se enfoca esta casa de estudios, podemos decirlo. Y hoy vamos, como bien lo dice Lili, lo anunció, a hablar de esta película tan taquillera que está resultando ser, estrenada, me imagino, hace apenas 2 semanas, por lo que entiendo, 2 semanas y media, ¿será? Sí, más o menos. Entonces vamos a estar compartiéndoles esta visión. El título que le hemos dado a esta sesión, a este programa, es La película de Coco, como ya dije, desde un enfoque familiar. Y en primer lugar, Lili, me gustaría que nos compartieras, tú que ya viste la película, que también eres cinéfila, que te gusta hablar de estos temas. En general, ¿cómo consideras tú que se aborda el tema familiar en la película, a grandes rasgos? Sí, mira, a mí, viéndolo desde una visión como consultora familiar, a mí me pareció bastante interesante la propuesta de Disney Pixar, porque ha sido promovida principalmente por la tradición de Día de Muertos, que es una parte muy de nosotros los mexicanos. Pero a mí me llamó mucho la atención porque hay un mensaje mucho más profundo y es sobre que el amor se centra en la familia, que es algo que a mí me pareció muy interesante. Yo escuché al principio algunas opiniones que era muy conmovedora la película y de pronto no era muy atractivo para mí. Dije, bueno, del Día de Muertos, que podemos saber, ya sabemos aquí nosotros, pero bueno, es también como no predisponernos y darnos esa oportunidad a conocer la propuesta, y realmente me sorprendí de todo lo que pude encontrar dentro de esta cinta. Y que me enorgullece también como mexicana saber que Disney Pixar puso los ojos en nosotros, y esto pues ahora sí que vamos a estar en la mirada internacional, ¿no? Que van a poder conocer nuestras tradiciones, costumbres y demás. Muy interesante tu punto de vista, Lili, que lo destaques, ante todo hablar de lo que es la película como un hito también en la historia del cine, en el concreto de Disney, que pues por primera vez toma en cuenta una tradición tan importante como es la del Día de los Muertos aquí en México. Y pues bien lo dices tú, también es la primera película en la que Disney aborda un tema mexicano, ¿no? Porque en otras películas no habíamos visto esta participación o esta inclusión. Y bien, ante todo, ya que estamos centrados en la materia, igual tú bien dices, pues es un enfoque más hacia lo que es la fiesta, pero como que tratando de leer entre líneas o viendo cuál es el trasfondo de la película, está muy latente, muy expuesto el tema de la familia, ¿verdad? O sea, es algo que prácticamente abarca toda la línea, la trama de la película. Y aquí ya empezaría, Lili, a preguntarte, haciendo un pequeño recorrido a través de lo que es el análisis FODA. Vamos a considerar en primer lugar las fortalezas. ¿Y qué fortalezas o valores ves tú plasmados en esta película? Hablar ante todo de esos valores que son incólumes, que son claves en la formación familiar, en la convivencia familiar.
Sí, hay infinidad de valores. Yo los que pude detectar con mayor precisión, quizá me atrevería a decir, uno principalmente el amor, ¿no? Que se manifiesta en esta familia, en donde a mí se me hizo muy interesante incluso que la llamaran Coco, porque te preguntas de pronto como de qué estarán hablando o quién es Coco de todos los personajes que vemos en los trailers, ¿no? Sí. Entonces, a mí principalmente vi el amor, podemos ver también el valor de la lealtad, el de la gratitud, el de la perseverancia, el de la solidaridad, la creatividad, la confianza, la cooperación, la valentía, podemos ver la justicia, el respeto, la honestidad, el valor de la verdad, y a mí el que más me ha resaltado ha sido el valor de la fe, que este puede ser muy notorio en el personaje de Coco, que es la abuelita, en donde a mí de verdad me conmovió mucho cómo ella vive la fe a través de, no solamente como de ese sentimiento, de una esperanza, sino de que sabe que las cosas pueden ser permanentes en la vida y de tener una certeza, sobre todo en este caso pues del amor de su padre, ¿no? Este papá que tuvo que irse, de pronto dejar el hogar, dejar a la esposa y entonces dejar una niña pequeña. A mí eso me sorprendió, iremos hablando un poquito más adelante, a lo mejor ahorita me adelanté porque fue el que más me llamó la atención a mí. Y otra de las fortalezas que yo veo es cómo se puede educar con amor en la familia. Muchas de las veces los papás pues no saben de pronto quizá cómo guiar a los hijos o pudieran tener dudas. Y yo lo que les podría decir es que pues no se tiene como un manual específico en donde te digan cómo ser padre. Tienes que seguir esas instrucciones y educar así a tus hijos. No lo hay. Actualmente sí se habla mucho de tema de familias, de valores, y eso te ayuda un poco. Hay incluso escuela para padres, que es algo de lo que los egresados de aquí del instituto promueve. Pero de todas maneras tiene que irse adaptando cada familia como a su propio contexto, porque de pronto pueden ser diferentes. Pero yo creo que la educación es como muy importante en este sentido, que los papás lo consideren. Y también como fortaleza a mí me pareció muy interesante cómo se muestra nuestra tradición de Día de Muertos y cómo las familias esperan el día 1 y 2 de noviembre, el Día de Todos los Santos, para poner los altares, para poner aquella comida que le gustaba a tu ser querido, el poder reunirse en familia, el poder estar recordando a las personas que fueron importantes en nuestra vida. Y eso para mí es una fortaleza, porque es como poder brindar un homenaje a las personas que en tu vida te dieron algo. Digo, todos hemos perdido un ser querido en algún momento. Quizá por eso es tan conmovedora esta película, porque igual se estrenó en un día pues muy simbólico, el día 1, Día de Todos los Santos, y también es la primera vez que una animación de esta categoría se estrena por primera vez en México, porque en otros países va a ser hasta finales del mes. Pues qué interesante también esta percepción que nos compartes, Lili, sobre los puntos fuertes, pues, y las fortalezas precisamente que encuentras. Esto que mencionas y recalcaste, por así decirlo, fue educar con amor siempre, y me quedaría con eso, y sobre todo también con el hecho de que la misma temática del Día de Muertos pues se presta o está abierta a siempre a la consideración de la familia, ¿no? Pues es un evocar, un recordar a nuestros seres queridos. Normalmente son familiares o amigos, miembros de una comunidad que pues son parte de esa gran familia. Y yo creo que aquí pues es un terreno donde se está perdiendo hoy en día
por hablar, ya tú lo abordarás de forma más completa, que se están perdiendo esos valores, esa confianza que dices, esa gratitud, ¿no? Agradecerle, sobre todo pienso a los mayores, a las personas mayores, a nuestros adultos, lo que han hecho por nosotros, ¿no? Desde nuestros abuelos, etcétera. Entonces, creo que aquí, por lo mismo que es una abuelita, ¿verdad? Así Coco, pues como que tratan de retomar o enfocarse en esa figura, ¿no? Y aquí hablar, Lili, ahora sí que de áreas de oportunidad, oportunidades o también campos de trabajo que a la luz de esta película de Coco se deben aplicar en familia. Igual, ¿qué aspectos advertiste tú en la película que son áreas donde dices, híjole, ahí se ve plasmada o se ve reflejada esa realidad que vemos a diario y que igual por ahí hay que trabajar, hay que echarle ganas? Sí, Ricardo, mira, siguiendo la misma línea ahorita que hacías mención de las abuelitas, creo que este es un tema muy importante que se centra en la película porque resalta mucho el matriarcado. O sea, nosotros, pues la mayoría de las familias siempre buscamos en alguna ocasión especial, en algún cumpleaños, en Navidad, Año Nuevo, no sé, algún evento, una ocasión especial, todos reunirnos en la casa de la abuela, ¿no? El lugar en donde sientes esa calidez, ese amor, en donde se reúnen los tíos, los primos, los hermanos, y realmente es como una mujer amorosa que une a toda la familia. A mí eso me parece muy importante resaltarlo porque es algo muy, un sello muy distintivo de los mexicanos, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que los abuelos son como esa base familiar, son de alguna manera como los que siempre están presentes, a lo mejor ya acompañando a la educación de una manera más distinta, pero me llamaba mucho eso la atención, la figura que resaltan de la mujer como madre, porque incluso cuando nos pasa algo, yo creo que la mayoría de pronto es, ay, quiero a mi mamá, ¿no? Es lo primero que uno piensa porque es como, no sé, desde que estamos en el vientre, que a lo mejor, digo, no tenemos como esa conciencia de saber qué se siente y todo, pero es como esa protección que te brinda, ese calor. Yo lo veo como una oportunidad muy buena que se muestre. Y también hay otra parte, es que a través de toda esta conmoción de la película, de esa sensibilidad que despierta, las emociones empiezan a surgir. Entonces yo me pongo a pensar cuántas personas muchas veces tienen que aguantar situaciones muy difíciles y te reprimes las emociones. Y principalmente pienso en los hombres, porque a veces es que pasa algo de que te caes y levántese, no llore, ¿no? Y entonces, ¿por qué aprende uno que no es bueno llorar? O sea, no, las emociones las tienes que vivir como tal. Si estás alegre, si estás triste, si estás enojado, tienes que darte oportunidad a experimentarlas, porque es bueno. Incluso hasta para la salud, el estar reprimiendo emociones de pronto puede traerte algunas situaciones ahí complicadas, y yo creo que debe de existir una confianza con la familia, principalmente pues con los padres, sobre todo que los hijos puedan externar esto, tal como nos lo hace ver Miguel, que es el bisnieto de Coco, de que en su familia es un negocio familiar. La tatarabuela aprendió a hacer zapatos y de generación en generación todo el mundo aprendió a hacer zapatos ahí, y Miguel de pronto quiere ser cantante porque su tatarabuelo era músico. Entonces de pronto este sueño frustrado por el abandono del padre, que vamos a mencionar ahí un poquito más adelante, bueno, del tatarabuelo pues que se va, de pronto pues es como castigar o frustrar como esa iniciativa de buscar tu propia realización, y que no propiamente sea que la familia a lo mejor te quite el apoyo, sino que a veces por amor hacemos cosas
que creemos que son lo mejor para el otro, pero estamos afectando una parte de la esencia de esta persona. Entonces es como de los rasgos que yo puedo un poquito más identificar como oportunidades, ¿no? Que nos puede ampliar esa visión. Y nosotros como tomar esos elementos, y ya cada quien en su familia, lo personal, pues tendrás tu propia reflexión y te hará pensar, ¿no? Muy bien, tu enfoque también como pues familióloga, Lili, eres parte de esta comunidad, no solo en el aspecto administrativo, sino también en lo académico, y esto que comentas de las emociones también, de darse la oportunidad de experimentarlas, no reprimirlas, no coaccionar, ¿verdad?, también a las personas, es algo que también en nuestra pues idiosincrasia, podemos decir, mexicana, se ha manifestado a veces de forma no tan positiva, ¿verdad? Se hablan de los contrastes o de los extremos, el machismo por un lado, o ahora el feminismo, quizá, no sé, igual estas nuevas corrientes ideológicas están pues no permitiendo un desarrollo armónico en la familia, ¿verdad? Se está enfocando mucho en un rol o en un estereotipo, ¿no? Y a veces eso es pues perjudicial también para los niños, lo vemos en la película. Y bueno, aquí seguimos en este análisis FODA, ¿verdad? Ya abordamos lo que son las fortalezas, las oportunidades, llamamos FO, nos queda la mitad. Ahora las debilidades, o bueno, llamémoslo, igual es una palabra más fuerte, carencias, ¿verdad?, que se puedan encontrar, incluso ya de aquí pasar después a las amenazas, si las hubiera. En el caso de la película, alguna de estos rasgos que podamos encontrar presentes en la temática, en el tratamiento de la trama de la película, o en los personajes, a lo mejor alguna actitud que pueda haber ahí que esté reflejando un comportamiento social actual, o lo decíamos, un estereotipo que quizá no nos terminamos de despojar de él, ¿verdad? Y nos sigue condicionando. Sí, Ricardo, mira, ahorita que tú mencionabas, yo veo que debe de estar como la situación de la mujer y del hombre como padres debe de estar alineado. Tiene que haber un equilibrio. Yo como una carencia que pude notar, porque si en sí la palabra debilidad de pronto puede ser un tanto prejuiciosa, ¿no? Y no es que lo sea así. El personaje Héctor, que viene siendo esposo de Imelda, él es músico, lo decíamos anteriormente, y como muchos hombres en muchas partes de México tienen que buscar oportunidades fuera del hogar, y entonces a veces hay que emigrar. Él pues era compositor y cantante, y un día pues decidió que lo mejor era buscar una oportunidad para poderle dar una mejor vida a Coco y a Imelda, ¿no? Entonces pues yo me puse a reflexionar cómo a veces no por gusto el papá tiene que salir y perderse de la oportunidad de ver a los hijos crecer, y de perderse esos momentos importantes, tanto de cuando aprendes a caminar, si está jugando en el día, si a lo mejor se equivocó en una tarea, si se cayó de la bicicleta. Y a veces como que castigamos mucho en eso al hombre, ¿no? A veces vemos más como, pues es que puede buscar oportunidades aquí, ¿no? ¿Por qué no tiene iniciativa y por qué se tiene que ir fuera? Es que a veces no sabemos tampoco lo que sucede en el interior, y castigamos injustamente porque pues un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Habrá a lo mejor algunos otros contextos que no lo busquen así. Pero yo pensaba, por ejemplo, en él, ¿no? En el dolor que le provocó tener que irse y abandonar su hogar, y pues dejar ahora sí que a expensas de lo que pudiera suceder a su esposa y a su hija. Ahorita en la actualidad a mí me parece fabuloso que existan las redes sociales, el Facebook, el Twitter, el WhatsApp, porque ya los celulares todos traen cámara y video, ¿no? Entonces ahora ya no hay pretexto como de perder esos momentos, porque puedes grabar y en el momento inmediato y mandar un mensajito. Entonces
Eso me parece una bondad y una carencia que a lo mejor pudiera estar cubierta en este momento. En la trama nos muestran pues una historia diferente. También hablábamos hace ratito del matriarcado. Sí. Entonces una cosa que yo observé ahí es que lo que dice la abuelita es la ley, ¿no? Y de pronto Miguel, que quiere ser cantante y voltea con sus papás, y la abuelita inmediatamente dice no. Y entonces esta parte sí me parece importante mencionarla, porque la abuelita se debe de respetar su opinión. Ella puede incluso sugerir, pero ahora sí que la autoridad debe de tenerla los padres, y ellos son los que tienen que tener esa relación con el hijo y poder decidir. Entonces a mí me parece interesante que se pueda mostrar esta situación, porque podemos pensar en que la familia tenga sus roles bien definidos, ¿sí? El papá le toca hacer cosas de papá, y a los hijos cosas de hijos. No podemos nosotros de pronto delegarles responsabilidades a los hijos que no tienen pues el grado de madurez para hacerlo, de las jerarquías, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que te toca, de las reglas también, incluso en la casa, que eso me parece importante, y también no transmitir los miedos a los hijos. Yo creo que aquí los problemas de pareja son de dos. No se puede estar agobiando a los hijos con temas que ellos no pueden resolver. Ellos tienen que tener muy clara la figura paterna, la figura materna, los dos transmitir ese amor al hijo y no inseguridades, porque esto de pronto sí se puede prestar a que la comunicación empiece a tener fallas, como el chico de pronto puede estar confundido entre a quién le hago caso, a mi papá, a mi mamá, o a mi abuelita, o a mi tío. Entonces a mí me parece súper importante eso, que lo muestre, no verlo tanto como algo negativo, porque esto se vive en todas las familias. No hay una familia que digas, ay, es la familia perfecta. No, o sea, siempre yo creo que, y es normal, ¿no?, que se den estas situaciones, pero súper importante pues es poder comunicarlos con un lenguaje apropiado, siempre poder expresar tus pensamientos y sentimientos, que haya como esa relación de confianza para hacerlo, pues para que estas cosas funcionen mejor. Así es, Lili, tú nos has dado pues unos rasgos interesantes. Lo vemos más que debilidades, bien lo decías, debe ser también pues áreas de oportunidad o aspectos en los que nos esté faltando también más, ahora sí que poner más atención. Y una de ellas, la que me llama más la atención, que destacas tú, es esto último, precisamente lo de los miedos, no transmitir los miedos. Y esto, así como aplica para este aspecto, también puede ser pues frustraciones en algún campo, no sé, a lo mejor lo profesional, la situación económica a veces familiar, que si los gastos o las deudas, etcétera. Esto a veces hace que pues nos encerremos en una burbujita, a lo mejor los padres de familia o quienes trabajamos, y a los otros miembros de la familia también les viene afectando, porque pues perdemos atención, perdemos esa actitud también solidaria, o de interesarnos también por lo que les importa a ellos, ¿verdad? Y eso que decías también de las oportunidades es algo que vemos muy, es un rasgo casi ya que nos caracteriza también en el país, donde pues vemos falta de oportunidades, ¿verdad?, en lo laboral, donde pues se ven obligados nuestros connacionales a migrar, a buscar opciones fuera, y pues esto tiene que terminar. Y si bien la película lo resalta, es porque también es un modo de denunciarlo, ¿no?, de hacerlo, de hacer el llamamiento, apelar a que esto se revierta, o se busque pues propiciar esas oportunidades, ¿no? Y de aquí, Lili, no sé si tú tengas considerado alguna especie como de amenaza, de algún aspecto un poco más fuerte, a lo mejor que esté latente, que esté plasmado en la película, sobre todo en cuanto a pues las tendencias que vamos viendo hoy en día, las mismas ideologías que van surgiendo, que pues también amenazan o cuestionan lo que es la familia, ¿no? Se habla mucho ahora de
esas nuevas formas o modelos de familia por ahí. Y pues ante esto, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Cuál sería también la perspectiva del tratamiento que se le da a esto en la película, si es que lo hay? Sí, como tal, una amenaza no lo veo así, porque también la palabra suena muy agresiva y realmente no está dando como un mensaje negativo la película, al contrario, fue algo como muy estudiado. Yo lo que reflexioné, más bien existen como ciertos riesgos que influyen en la funcionalidad familiar y pudieran ser de pronto disfuncionales, ¿no? Esto no indica que una familia, por tener problemas, no va a salir adelante. Al contrario, qué bueno que de pronto haya como estas diferencias, porque te da a ti oportunidad de poder trabajarlas y de buscar en familia, pues estar felices, ¿no? Buscar esa trascendencia, esa autorrealización. Yo más bien, a mí lo que me hacía un poquito de ruido es que, bueno, cuando nosotros nacemos, pues ya las cosas están dadas. Decía una maestra que me da clases de psicología que ya nacemos en un mundo predado, ya las cosas están así, en lo social, en no sé, en cosas naturales y demás. Entonces tienes que adaptarte al mundo que ya está, como te tocó, ya llegaste así, pero también existe esta otra parte de todo lo que nos es heredado, no solamente en cuanto a que nuestro carácter o temperamento, sino me refiero a todas aquellas conductas que se van heredando de generación en generación, como se muestra en esta película de Coco. Cuando Héctor se va para abrirse camino en la vida, él no pudo regresar porque se topó con Ernesto de la Cruz, que fue un cantante que trabajaba con él, y por envidia, porque él en un momento quiso regresar a su hogar, Héctor, y lo envenena. Entonces nunca pudo regresar a casa con Imelda y con Coco. Entonces Imelda se llenó de rencor. Todo ese amor que sentía por Héctor de pronto se convirtió en desamor, y ella trató como de adaptarse a su realidad, al dolor que estaba viviendo. A ella le encantaba la música y cantaba junto con Héctor. Entonces, en su dolor, a Coco le transmitió esto, ¿sí? No recuerdes a tu padre, él se fue, nos abandonó. Y a mí me impresionó mucho que Coco, tan cortita edad, que no se muestra ahí exactamente, pero hay una parte en donde rompe la fotografía la mamá y le corta la cabeza al papá, ¿no? Y Coco se queda con la cara, con la fotografía del rostro de su papá, y muchos años lo estuvo recordando, que es una de las escenas finales. Y aquí yo creo es donde fue que la mayoría de las personas lloraron, porque es realmente una escena súper conmovedora. Cuando llega Miguel, después de haber viajado de la Tierra de los Muertos, le canta una canción que se llama Recuérdame, que la compuso Héctor para su hija antes de irse. Y me permití traerme unas 2 estrofas para leer. La canción empieza: recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará. Entonces podemos notar, o sea, cómo un papá con este sufrimiento pudo rescatar en Coco la fe que hablábamos al principio. O sea, ella a través de los años, a pesar de que la mamá sentía pues este dolor, quizá rencor, pues ella pudo sobrellevarlo. Incluso, no se ve cómo pasaría su etapa de duelo Coco, pero yo me imagino a ella atorada desde el principio, ¿no? Desde la negación, desde no aceptar que el otro se fue, y pues que al final como que se rescata esta parte.
Veía también como un riesgo familiar los negocios familiares, que a veces es bueno trabajar en familia, pero de pronto pues hay muchas cuestiones que de pronto hay diferencias, hay discusiones por quién es el que lleva la autoridad en el negocio, o a mí no me gusta, o por qué tengo que hacer lo que mi papá tuvo que hacer, por qué no. Entonces también, o sea, estas inquietudes que muestre la película, que lo veo más como riesgos, pero no necesariamente algo que te tenga que autodeterminar, sino que sea como convertirlo, yo lo veo así como en una oportunidad de cambio. Pues muy completo, Lili, ha sido tu exposición, me parece, de lo que es la película en un enfoque familiar, ¿no? O con vista desde la perspectiva familiar. Y no sé, aquí si quieres tú destacar algo más, sino para pasar ya a la conclusión y abordar lo que es ya tu conclusión en cuanto al mensaje central, a la moraleja, podemos decirlo, la lección que nos arroja esta película en clave familiar, evidentemente, a qué nos motiva, qué nos invita, a lo mejor, qué aspectos cuidar, que de la mano de lo que has comentado, pues ya podemos advertir varios elementos, ¿no? Que trabajar, por ejemplo, el carácter o las emociones, etcétera, no transmitir miedos, en fin, una serie de elementos que pueden ser interesantes. Igual si los quieres ya decir ahorita a modo de conclusión o destacar algún aspecto más que te ha interesado. Sí, nada más quisiera, hablar un poquito ya en temas generales de lo que es quizá la apreciación de muchas personas. Uh-huh. A mí me llamó mucho la atención cómo Disney Pixar se dio el tiempo de hacer una investigación exhaustiva uh-huh. de nuestras costumbres, de nuestra creencia, de cómo es la cultura. Incluso así como curiosidades, yo escuchaba que tuvieron que viajar a la ciudad de Oaxaca, a Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, para poder un poco tener idea de cómo son los pueblos, ¿no? Y la película está llena de color. Hay una escena donde viajan al mundo de los muertos que a mí me pareció muy atractivo. Fue un tema como muy futurista, porque se ve como construida toda una ciudad llena de color, de iluminación, en donde se ve que se vive la modernidad. Digo, es como un poco tema de fantasía, pero es una forma como de imaginar, ¿no? Uh-huh. Quizá a dónde podrían viajar nuestros seres queridos. Me pareció pues que no hubo un enfoque específico. Nosotros lo podemos relacionar, quienes somos católicos, pues la tradición de muertos, así, pero la película en sí se mantiene como en un estado abierto. Uh-huh. Me llamó la atención que mencionaban los alebrijes, que son unas figuras que reúnen elementos de diferentes animales y son de colores muy vivos, pero hacen alusión a las artesanías mexicanas. Entonces se me hizo muy padre ese detalle, y a mí me llamó mucho la atención porque hay una escena en donde colocan un platito con panes, pero hay un pan que es como rectangular, que parece un pastelito con glaseado rosita y como chochitos arriba de colores. Es muy característico aquí de Jalisco. No sé en las demás ciudades de la República Mexicana si lo vendan, pero o sea, hasta ese tipo de detalles que hayan cuidado es como que te identificas. O la clásica chancla voladora, que a lo mejor a más de uno nos tocó, bueno, a las generaciones ya, a la X, que le llaman, a lo mejor a las millennials ya no les tocó, afortunadamente, pero era como lo que caracterizaba a una mamá, ¿no? De repente te portabas mal y si salías corriendo, pues ya sabías que te caía como boomerang la chancla. Entonces, a mí esa parte también se me hizo muy, muy interesante. Y también digo, bueno, ya un poquito para concluir, me llamó mucho la atención que también se aborda el tema de la resiliencia familiar. Actualmente estoy tomando un diplomado aquí en el instituto, y entonces hemos visto cómo las personas pueden desarrollar esa capacidad de superar las adversidades, aun por más dolorosas que sean. Y es muy marcado cómo Coco
vive la resiliencia, porque a pesar del dolor de haber perdido a su padre, cómo se mantuvo hasta el final. Y el escuchar esta canción de la que hablábamos al final, es como no perder, ¿no? Esa memoria, como haber recuperado toda esa esencia del amor que sentía por su padre. Y cuando ella empieza a despertar y a cantar, voltea y ve a su mamá y le pregunta: hija, ¿tienes algo? Y esta señora que le decía a Miguel: no vas a cantar, no quiero escuchar nada, de pronto le dice: nada, hija, no tengo nada. Entonces también tocar el tema del perdón, porque está implícito, no lo mencionan, pero es algo muy fuerte, porque a veces, o sea, sin tener que decir nada, como toda tu perspectiva cambia, y a lo mejor puedes pensar: cuántos años de dolor llevé, cuánto hice quizás sufrir de manera indirecta a mi familia. Pero cuando sucede ese momento, cuando te das la oportunidad de perdonarte a ti misma y de perdonar a los demás, es una acción liberadora. Vuelves a recabar como esa esencia que tiene todo el ser humano, y todos estamos llamados al amor. Entonces, a mí fue lo que más me llamó la atención de la película, que se centrara principalmente en la familia, pero incluso hay un diálogo al final en donde hablan sobre esto, o sea, la importancia de la familia unida, pero del amor, de ese apoyo fraternal que se tienen. Si ya vieron la película, yo les invitaría a verlas por segunda vez, ya quizá ver un poco más de detalles. La verdad es que vale la pena hacerlo. Incluso si vas con amigos, con familia, lo puedes hacer, hasta que sea ocasión, saliendo del cine, de poderlo comentar entre la familia, porque a veces nos quedamos también como con las ideas de una sola persona, pero todos tenemos pues ahora sí que la oportunidad de opinar, y cada cabeza es un mundo y vivimos realidades diferentes. Entonces, qué mejor que poder conocer un poquito de todos, y así es como se va entretejiendo también el conocimiento y pues las oportunidades de aprender y de poder hacer mejor las cosas. Pues ahí está también la invitación aquí de parte de Lili Aguilar a todos los que nos estén escuchando este podcast, para que pues se tomen el tiempo igual, y si ya lo hicieron una vez, pues igual no viene mal una segunda, para pues abordar esta película desde un enfoque también un poco más crítico. Ya la primera vez quizá es así como la emoción, la sorpresa, pero ahora ya es enfocarnos en aspectos más concretos. Y qué bien que lo resaltas, Lili, me parece importante también mencionarlo o reiterarlo, que pues esta película remueve ciertas fibras, ¿no?, sensibles que hay, y puede haber también en un ámbito familiar, que nos puede, si la vamos a ver en familia, pues nos puede hacer a lo mejor evocar situaciones que nos ha pasado, ¿no?, muy características igual. Y pues es también un ejercicio, creo que se presta para hacer un ejercicio, una autoevaluación de cómo estamos llevando nuestra relación con los miembros de nuestra familia, cada quien desde su propio contexto. Pero igual, Lili, pues agradecerte este tiempo que nos has dedicado, tu percepción, tu opinión y experiencia también, porque no solo se queda en lo teórico, ¿no? Es algo que también, como dijo, remueve, permea una realidad muy individual, y pues sí nos llama a hacer a lo mejor algún cambio en nuestra vida. No sin antes destacar también eso que mencionas del perdón, que es algo, un elemento, yo casi diría que es un valor, casi una virtud, sí, pues muy exótica. Vemos a veces al interno de las familias un comportamiento bastante conflictivo, donde se remueven aspectos ya de antaño, muy rencores o resentimientos que están ahí guardados y que no terminan de salir, o por así que de recuperar esa confianza. Entonces hace falta también evaluarnos en esos aspectos, ¿verdad? Pasarlo a nuestra vida y ver qué rencillas o
Porque al fin de cuentas, como bien lo decías tú, nos quitan la paz y no nos dejan vivir tranquilos, y el perdón pues es liberador, ¿no? Nos libera. No sé, a este punto, si quieras tú cerrar ya ahora sí con algún consejo, alguna recomendación, que en calidad también de familióloga, de ya casi maestra en ciencias de la familia, puedas tú compartir ya como también tu percepción personal para quienes nos estén escuchando. Sí, yo de mi parte pues les invitaría a tener esa comunicación con su familia, a tener esa confianza de poder expresar lo que sientes. Muchas veces da miedo decir las cosas porque no sabemos cómo las va a interpretar con quien estamos enfrente, pero también al mismo tiempo estamos cerrando la oportunidad de poder abrir nuestro corazón, de que la otra persona nos conozca y nos reconozca como personas que sentimos, que pensamos, que estamos ahí para el otro. Estás escuchando No Dice Autor, Conócete a ti mismo, programa cultural de análisis, debate y opinión.